Fue director del Centro Nacional de Inteligencia entre 2002 y 2004 y ha sido embajador de España en la Santa Sede, en Marruecos y también en Estados Unidos. Hoy hablamos con él de geopolítica, de espionaje y de ficción. Y también hablamos de su última novela, El pez negro. Y es que hay palabras que se dicen al vuelo y otras, como las que nos cuenta nuestro invitado, que se quedan entrecomilladas. Arrancamos motores. Don Jorge Zayac, muy buenas tardes. Gracias por concedernos esta entrevista en Entrecomillados. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy cómodo aquí. Muy cómodo de vuestra compañía, muy bien. Igualmente, gracias por concedernos la entrevista. Bueno, sobre todo en un tiempo tan convulso como el de hoy en día. Hoy queremos hablar de tu libro, el último, de Pez Negro. Leemos lo que pone en la portada: el CNI, la CIA y el Mossad a la caza de un sanguinario terrorista. Jorge, para empezar, ¿los servicios secretos han sustituido a la diplomacia clásica, por ejemplo, a la hora de hacer No, los servicios secretos son siempre complementarios de la diplomacia clásica. Lo que pasa es que tocan las teclas en otro registro, ¿no? Distinto. La diplomacia llega hasta donde llega, los servicios llegan hasta donde llegan, pero no se interfieren unos con otros. Lo ideal es que haya una buena relación entre ambos. Normalmente la diplomacia desconoce lo que hacen los servicios. Y eso es bueno porque así no es responsable de los errores que puedan cometer también los servicios, ¿no? La imbricación entre un servicio de inteligencia y un servicio exterior, yo creo que alcanza su grado máximo en el Reino Unido. El Foreign Office y además sí que el MI6 tiene una relación muy estrecha, por ejemplo, que no tenemos nosotros. Tenemos una buena relación entre el Palacio de Santa Cruz y la cabecera de La Coruña, pero no es lo mismo. ¿En qué varía? O sea, ¿cuál sería la mayor diferencia tú crees? Bueno, pues que hay menos costumbre de trabajar juntos aquí. Vale. Entonces es una cosa que se hace con el tiempo, que se gana confianza mutua y poco a poco yo creo que vamos en el buen camino, pero todavía nos falta tiempo para llegar a un grado de imbricación tan grande como tienen los británicos. Entre 2002 y 2004, bueno, creo que aceptaste el cargo en 2001, ¿se me he equivocado? 2001 entré yo en el servicio, sí. Entré un mes antes, justo del 11 de septiembre, y atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Imagínate, o sea, en el momento. Me acuerdo que estaba en Buenos Aires en una reunión con los servicios de inteligencia de Río de la Plata, con los que mantenemos los contactos estrechos, sobre todo aunque ocupaba mucho todo lo que pasaba en la triple frontera, en la zona de Brasil, de Uruguay. Allí había estaba metiéndose mucho Al-Qaeda también, había mucho elemento conflictivo. Y estábamos tratando eso precisamente en un barco, en el Tigre, en Buenos Aires, cuando llegó la noticia, tempranito por la mañana, porque ayer era a las 8 de la mañana, claro, 8:30. Y bueno, se deshizo la reunión, ¿no? Y allí cambió, realmente fue un atentado que tuvo un impacto mundial, no solo porque todos nos sentimos americanos en aquel momento, sino porque apareció un enemigo que no conocíamos, que era el enemigo islamista radical, y porque transformó la forma de operar de los servicios de inteligencia. A partir de ese momento se produjo una colaboración muy estrecha entre servicios afines que no había existido hasta ese momento. Nos dimos cuenta que si esperabas al terrorista internacional, nosotros estábamos obsesionados con ETA, que era nuestro problema, pero si esperabas fuera, si esperabas en la frontera, llegabas tarde. Era muy importante tener una coordinación con servicios de países afines, porque los valores son importantes respetarlos entre nosotros. Pero tú imagínate que tienes una banda que en un sitio roba un carné, en otro sitio con ese carné alquila coche, en un tercer lugar con ese coche compra unos explosivos. Si tienes la visión nacional, son pequeños delitos. Robar un carné, alquilar un coche teniendo un documento falsificado. En cambio, si tienes la visión de conjunto, tienes una acción nacionalista. Eso porque se descubrió el 11 de septiembre de 2001. El modo soberano hasta ese entonces era muy diferente, ¿no? O sea, hasta ese momento era un enfoque muy nacional y una colaboración, diría yo, ilimitada. Hombre, había colaboración de los Five Eyes entre los 5, ¿no? O sea, Estados Unidos, el Reino Unido, Noruega, New Zealand y Nueva Zelanda, y Australia. Pues esos tenían un grado de cooperación ya muy establecido, ¿no? En la Unión Europea estaba empezando. En la época de Javier Solana, cuando Javier Solana fue a la que se llamaba Mr. Pesk, el antecesor de Kaja Kallas actual, se empezó a crear una mini célula de inteligencia en Bruselas de los servicios europeos, que es un proceso lento y tal, ¿no? Pero si se desarrolla algo en relación con esto, se produce a continuación de los atentados del 11 de septiembre.
O sea que la vanagloria, ¿no?, de ese nacionalismo es lo que cambió realmente, ¿no? O sea, eran hechos aislados que luego ibais uniendo. El tener la visión de conjunto se lo ve. Tú cuando subiste al cargo ya sabías, no, obviamente no se había llegado a nada, pero se respiraba con el Centro Nacional de Inteligencia de que podía estar gestándose algo. Ya. Nada, y los americanos tampoco. En realidad tampoco, porque con los medios que tienen ellos no lo vieron los ingleses. Los ingleses tuvieron atentados brutales también, poco después que los nuestros, ¿no? En el metro de Londres también. No, esto es muy difícil. Hay que... Mira, cuando empezamos nosotros a volcar la estructura del centro hacia el terrorismo de raíz islamista, por pues eran descubrimientos de los atentados de Nueva York, claro, y me encontraba con que escuchaba conversaciones de gente que yo suponía que eran malísimos y no los entendía. Porque nosotros, euskera lo teníamos trilladísimo, todo el mundo allí hablaba. Pero claro, la realidad hacía falta gente que hablara pastuno, que hablara tallico, que hablara, yo qué sé, cualquiera de las 1000 variantes que tienen, ¿no? El Darija del norte de Marruecos. Entonces, pues, me acuerdo que le pregunté yo a Richard Dialgov, que era entonces el director del MI6, digo, oye, ¿tú cómo arreglas esto? ¿Cómo lo resuelves? Dice, yo he tenido que poner anuncios en los periódicos para encontrar traductores, de forma de Claro, ¿no? y lo hice lo mismo, puse anuncios, la gente se metió conmigo, vi algunos chistes en algún periódico, pero encontré a la gente que quería. Luego tiene que someterles a 1000 filtros para que no se te meta un topo, evidentemente, pero una vez que pasan esos filtros, es muy difícil, ¿no? Esto tienes enfocado un servicio en una dirección y girarlo hacia otro. Lleva mucho tiempo, hay que preparar muy bien a la gente, hace falta expertos, hace falta gente que hable idioma, hace falta traductores, hace falta... En fin, gente que conozca ese mundo, sobre todo, ¿no? Que conozca esa cultura, que conozca esa religión, que conozca... Y eso no se hace en un año. Efectivamente. Usted ha dicho, Jorge, lo de los topos. Es curioso porque el CNI en su página web, ellos ofrecen la manera que tienen. Claro. Pero claro, yo creo, no lo sé, ¿no? Pero me puedo imaginar que hay una regla escrita que te dice a un servicio secreto no ofrezcas tus servicios. Sí, tú te ofreces también. Tú puedes ofrecer. Pero no se mira con una doble... Hay dos sistemas de entrada. Una duda. El centro te busca a ti, o tú te presentas a una convocatoria libre que se hace todos los años o cuando cada X tiempo, y entonces tú te presentas con tu... Y lo que pasa es que si te eligen, porque resulta que tus cualificaciones resultan en ese momento necesarias, a lo mejor el centro busca un hacker, que es un tipo de 17 años, o a lo mejor lo que está buscando es un experto en, yo qué sé, o lo que busca es un tipo que habla un idioma raro, o lo que busca es un cual. Y entonces te va a buscar a ti. Claro. Entonces hay dos formas de entrar. Pero claro, si tú te presentas, igual que de otra forma también, luego tienes que pasar una serie de filtros de seguridad que son muy estrictos. Es decir, no se miraría con un cierto recelo. No, para nada. Lo que es que tienes que pasar un filtro. Tú eres el primer civil que empezó a dirigir el centro, luego o militar, o otra vez una persona, ¿no?, del campo civil, ¿no?, de la ciudadanía de la calle, y no por eso que sea peyorativo, ni mucho menos. No, entiéndeme, nada menos. Hoy en día, ¿por qué se siguen buscando tantos civiles para, por ejemplo, para formar parte de... Bueno, no, porque no es que se busquen civiles. El centro tenía un componente muy militar porque nació como un servicio militar. Nació como un servicio de las Fuerzas Armadas. Pero los perfiles no han cambiado, cuando se busca otro héroe. Yo hay muchísimos, se buscar muchos civiles y muchas mujeres. En mi época, yo nombré a una secretaria general, la primera mujer que fue secretaria general del centro, una mujer, la nombré ella, que fue María de Villanova, aunque era una experta en contrainteligencia y en África del Norte. Mujer estupenda, competentísima y muy buena. Y fue la primera, pero a partir de ahí abrimos la puerta a muchas más mujeres. Y ahora tiene un porcentaje ya mucho más equilibrado. Antes el porcentaje de militares era muy alto, y ahora de avance no puedo hablar de cifra, porque tampoco quiero hacerlo. Pero ahora hay un componente que está mucho más equilibrado con elementos militares, elementos civiles, y dentro del elemento civil el elemento femenino, que es el elemento importante también. Ahora, ¿por qué la sensibilidad es diferente? O... Claro, una sensibilidad diferente pueden hacer analistas mucho más finos, a lo mejor, que los hombres que son más. Cada uno puede para lo que va bien. A lo mejor, o para entrar por una ventana, una noche de tormenta, pues hace falta un hombre pues, con unas características físicas fuertes, ¿no?, y capacidad de... Pero para otras cosas, a lo mejor una mujer es capaz de tener más paciencia, más sensibilidad y ser capaz de llegar allí donde un lugar mejor se le pasan cosas. ¿El fontanero técnico de telecomunicaciones que viene a tu casa un día para buscar información? ¿O para hacer X actividad? ¿Eso existe? Siempre lo he escuchado. Oye, existe, ¿no? Puede existir, pero existe. Obviamente, ¿no? Porque existe. Que van a tener la información X. Lo que pasa es que no sé si tú despiertas o sin el interés del servicio de inteligencia. Por eso debe funcionar. Lo que consideran, sí que consideran un elemento peligroso, pero pues si no.
Entiendo lo que dices. ¿Y qué información puedes buscar? Depende de lo que hagas y a qué te dediques, que puedes buscar una libreta de teléfonos con que te trazas, una libreta de direcciones o de actividades, o pueden buscar tu ordenador, depende, ¿no? Pero para hacer esas cosas hace falta una autorización de juez. El Servicio de Inteligencia de España es el que tiene en este momento más controles de toda Europa. Se hizo con las leyes del año 2002 y tiene 3 o 4 controles. Tiene un control político, porque hace lo que le pide el gobierno cada año en la iniciativa de inteligencia, que cambia anualmente. Tiene un control parlamentario, porque el director del centro tiene que ir cada año a dar explicaciones a la Comisión de Asuntos Secretos del Congreso de los Diputados de su grado de cumplimiento de los objetivos que le marca el gobierno. Tiene un control judicial, porque es un juez del Tribunal Supremo el que tiene que autorizar las violaciones, ¿verdad?, de los derechos fundamentales, de la privacidad, en fin, al domicilio y todas estas cosas. Y luego tiene un control presupuestario de los fondos que recibe, es decir, tiene 4 controles. No hay ningún servicio que yo conozca entre los similares en Europa que tenga tanto control. Y eso se explica también por la historia que hemos tenido, ¿no? Pero es importante que el Servicio de Inteligencia Español gane el respeto de los españoles actuando con transparencia y bien. Y al mismo tiempo le da una red a los miembros del centro, le da una red que le garantiza que si hacen las cosas bien, pues están protegidos, ¿no? Efectivamente. Todo ese protocolo, ese procedimiento, ese detalle del que habla Jorge, por ejemplo, el MI6, ¿no?, el servicio exterior del servicio secreto británico, no tenía tanto control, ¿no? A la hora no tenía que pedir esa solicitud al juez, ¿verdad? No lo quieren, no lo quieren. Hoy en día tampoco. No lo quieren hoy en día tampoco. Bueno, el MI6, aparte de estamos hablando mucho de los británicos, pero los británicos son mucho más flexibles que nosotros, no son herederos del derecho romano y del Código de Napoleón, no son más flexibles, no tienen constitución escrita, para empezar, ¿no? Y entonces hoy en día, para entrar en un domicilio, el MI6 necesita la autorización verbal de un secretario de Estado que la puede dar por teléfono. Luego tiene que validarlo el juez, pero todo ha pasado. Yo no, yo tengo que antes de hacerlo, tengo que ir al juez, tengo que explicar por qué lo quiero, tengo que documentárselo, tengo que justificarlo y entonces sí me lo aprueban. Y si me lo aprueba puedo hacerlo y si no me lo aprueba no puedo hacerlo. Entiendo. De los destinos en los que has estado, Jorge, has estado en la Santa Sede, en Marruecos, en Polonia. ¿Marruecos es el destino más difícil para España? Mira, Felipe González me dijo un día una cosa. Felipe González es muy inteligente y me dijo un día: Jorge, la embajada más importante que tenemos es Washington, pero la más sensible es Marruecos. Y yo creo que es una buena definición. Esa sensibilidad deriva de que tenemos unas relaciones muy intensas en dientes de sierra, donde somos un principal socio comercial, el principal inversor en Marruecos. En este momento tenemos problemas de aguas territoriales o de separación de aguas, quiero decir, ¿no? De problemas con el Sahara, problemas con la Ceuta de Melilla, problemas con drogas, problemas con tráficos ilegales de personas, mil problemas, pero es una relación muy intensa. Que yo estoy de acuerdo con lo que me dijo un día el rey de Marruecos, me decía: il faut pas insulter l'avenir, decía, no hay que insultar al futuro, porque lo compartiremos, por muchas cosas que pasen, salvo que haya un desastre telúrico, ¿verdad?, que vuele el estrecho de Gibraltar, España, o lo que se llame entonces, seguirá a un lado del estrecho, y lo que sea Marruecos, o lo que se llame entonces, seguirá a la otra. Y más vale que nos entendamos bien, porque nos irá mejor a los dos y al otro le va bien. Y yo estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Es curioso ahora que dices esto, ¿no? Cuando el presidente americano decía o criticaba que España solo dedicara un 5% del gasto en defensa, ¿no? Ahí muchos ciudadanos temían que perdiésemos esa defensa americana, ¿no? Y eso facilitaba, entiendo, en cierta medida, subyacente que los Marruecos pudieran. Esto es una manera de Trump, que es un tipo muy complicado. Viene de Reagan, y luego lo hizo Clinton, y luego lo hizo Phil Bush padre, y lo hizo, todos lo han hecho. Todos los países, todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos de Reagan para acá, piensan que los Estados Unidos contribuyen de una forma desproporcionada a la defensa de Europa. Y que no tiene mucho sentido que un continente de 450, 500 millones de personas pida ayuda a otro de 300 millones para hacer frente a Rusia, que tiene 130. La verdad, ok. Entonces 500 millones pedimos ayuda a los americanos para hacer frente a los que tenemos al lado, que son 130 millones. Cuando tenemos una sanidad infinitamente mejor, unos servicios mejores que los americanos, porque tenemos una sanidad pública, una educación, tenemos... y ellos dicen: hombre, no es justo que nosotros sigamos pagando las facturas de la defensa europea, cuando ustedes pues deberían contribuir más. O sea que esto no es una cosa de... Lo que pasa es que el 5% es absurdo. 5% es una cosa que se le ocurrió a este señor, porque Estados Unidos no paga el 5%, ¿no?
Estados Unidos, que tiene un presupuesto de defensa de 850.000 millones de dólares. Fíjate que Europa tiene 350.000, ¿no? Como China, pero bastante más que Rusia. Pero no nos toman en serio porque no estamos coordinados, porque los balas que hace uno no caben en los fusiles que hace otro, porque tenemos, en vez de tener un modelo de tanque como los americanos que tienen el Abrams, nosotros tenemos pues no sé cuántos modelos variantes del Leopard. Que sí, nos falta coordinación, una estructura de mando, nos faltan economías de escala, nos falta todas esas cosas. Y entonces no nos toman en serio, pero tenemos que gastar más. No se trata de gastar más, se trata de gastar mejor. Entonces llegar al 5%, hay países que lo van a superar. Estonia, por ejemplo, yo creo que en este momento Polonia está pensando en superarlo, pero claro, Polonia está al lado de Rusia y tienen más miedo que nada, y tienen razón en tener miedo. Nosotros nos vemos lejos, nos vemos seguros, y la opinión pública aquí es la pacifista, pero claro, es muy cómodo también ser pacifista, ¿no? Pensamos que estamos lejos. El que no queramos contribuir más a defensa, mira, a cada americano la OTAN le cuesta, me parece que eran $3.000 al año. De acuerdo. $2.400, $2.400 al año. La defensa de esa persona. La defensa de la OTAN. Lo que aporta cada americano a la OTAN, cada ciudadano americano, cuesta $2.300 a la OTAN. Cada europeo contribuye con 1.500 más o menos. La media. No. Y cada español con 400. Imagínate. En todos los españoles no es que contribuimos menos. Es verdad que podemos hacer otras cosas pero los demás europeos también dicen, hombre, españoles, no es una cosa de los americanos, es una cosa de los demás europeos. Los españoles se contribuyen un poco más vosotros, porque también nosotros queremos gastar más en educación, en sanidad, y tenemos que gastarlo en defensa. Un día vosotros podéis tener un problema, ahora el problema lo tenemos los polacos, o los estonios, o los lituanos, pero el día de mañana lo podéis tener vosotros y nos pediréis ayuda a nosotros. Y nosotros lo daremos, pero vosotros sí. Es decir, esa cultura del pacifismo ingenuo de una izquierda buenista, a mí me parece bastante absurdo. E ignorante, sobre todo. Porque ese invertir mejor que dices, ¿por qué? Ese invertir mejor del que estás hablando, porque paso, o sea, tú que has estado dentro del centro y tienes una perspectiva global, ¿qué implica en concreto invertir mejor para ti? Invertir mejor quiere decir pues vamos a ver, todos los países quieren tener su industria de defensa por razones de seguridad nacional. Yo creo que lo que hace falta es invertir en proyectos europeos que nos permitan ahorrar, porque al hacer encargos mayores, por ejemplo, pues ahorrar más, ¿no? Yo creo que el ponernos de acuerdo y en vez de tener tantos modelos, pues tener solo uno, aunque lo tenga mejor a la base en Alemania. Yo creo que tenemos que fiarnos más unos de otros, ¿no? Y si somos capaces de abandonar el último reducto del nacionalismo, que es el mundo de la defensa, yo creo que daremos un salto de importancia en la mayor integración europea. Pero en este momento gastar más no quiere decir, como digo, pero gastar mejor no quiere decir gastar más. Quiere decir que los recursos disponibles se tienen que utilizar de una forma coordinada entre los europeos para obtener la máxima rentabilidad del dinero. Entiendo. Y no como estamos haciendo ahora, lo estamos desperdiciando en pequeños proyectos nacionales. En vez de tener varios modelos de rifle, deberíamos tener uno para toda Europa. En vez de tener varios modelos calibres de balas, deberíamos tener una para toda Europa. De acuerdo. Y todo eso, si se produjera así, se abrazaría mucho, reducido. Y en consecuencia, con el mismo dinero lograríamos hacer más. Claro, pero también exigiría tener una cadena de mando unificada, exigiría otras cosas, ¿no? Pero en este momento yo creo que es esencial hacer eso, ¿no? Y es ahí, es interesante, muy interesante lo que estás diciendo, Jorge. Aunque no sea una consecuencia lineal, en ese sentido, Europa se puede defender sola, ya de obvio. Vamos a ver, para Europa poderse defender sola, estás tocando un tema que es muy sensible, que es el de la capacidad nuclear. Para Europa poderse defender sola tendría que tener capacidad nuclear. El único país en Europa que tiene capacidad nuclear es Francia. Francia ya ha ofrecido empezar a hablar de la forma en que su fuerza nuclear podría ponerse a disposición de Europa sin renunciar y eso al control. Pero eso produce urticaria entre muchos políticos que la cosa nuclear les da mucho miedo. Pero por mucho que gastemos en defensa, nunca nos podremos enfrentar seriamente a Rusia si no tenemos un mínimo de capacidad nuclear. No hace falta tener muchas bombas. Basta coger un submarino que no se sepa dónde esté, que sea capaz de lanzar una para que los otros tengan ya cuidado. Estamos del flanco de mayor zona, claro. A España que le tiene que preocupar más el Magreb, el Sahel, Rusia, le diré preocuparnos el sur. El sur siempre. Pero mira, en este momento el problema el otro día lo decía el secretario general de la OTAN, la diferencia entre Varsovia y Madrid son 4 minutos, me parece, de un misil.
O sea que nada. De decir que es igual, si las cosas se pone mal, mandarlo a Varsovia o mandarlo a Madrid no hay mucha diferencia. Cualquiera de los barcos que están pasando por el Mediterráneo de esta flota fantasma de petroleros rusos que pueden llevar drones y que pueden ser, y ya lo están haciendo de hecho, y lanzar un dron sobre cualquier sitio, meterlo por el Mediterráneo. No hace falta. Hoy en día la lejanía, cuando Israel dice yo quiero más territorio para tener seguridad, es que no voy a tener más seguridad porque tenga 5 kilómetros más de profundidad. Hoy en día los medios que hay hacen que te pasen por encima, ¿no? Israel en el año con la guerra de Irak, en el año 2003, fue atacado con misiles de Irak que pasaban por encima de Jordania. Aquí dices esto haciendo un poquito de retrospectiva. Segunda Guerra Mundial, 1945, Roosevelt, Stalin, Churchill, el nuevo orden mundial, ¿no? Ese nuevo estadio del bienestar. Luego años 80, el nuevo neoliberalismo, Reagan, Thatcher. Pero luego llegamos al 2008. ¿El 2008 es el momento de que el estado de bienestar cae o tu eje? Vamos a ver, yo creo que aquí pasan varias cosas. Uno, el modelo ese que tú hablas del orden mundial que se hace en el 45 con aquella conferencia de San Francisco, que hace las Naciones Unidas, Bretton Woods, que hace el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ese orden que nos ha dado 80 años de paz, que nunca... Graham Allison dice que nunca había habido 80 años de paz entre las grandes potencias desde la época del Imperio Romano, ¿vale? Nos ha dado una época de prosperidad, de desarrollo económico, de paz, de desarrollo de las clases medias, de desarrollo de la democracia, porque democracia y clases medias están unidas, ya de Fukuyama, hay que cambiar de tiempo, pero esto se acaba. Y se acaba por una serie de razones, ¿no? Pero una vez que se acaba, en este momento entramos en un mundo que es mucho más complicado porque no hay reglas comunes, en las que estemos de acuerdo todos, porque se vuelve al uso de la fuerza, porque se vuelve a la búsqueda de zonas de influencia, porque se vuelve a los hombres fuertes. Tú has citado Lenin, Churchill y Stalin. Bueno, pues ahora son Xi, Trump y Putin, ¿no? Estamos como volviendo atrás en el tiempo, ¿no? El orden ese se ha desvanecido, se está desvaneciendo, pero yo creo que ese orden que nos ha dado prosperidad, desarrollo económico como nunca, cuando llega el liberalismo desatado, que empieza, como bien decías, en los años 80, yo creo que ahí se rompe un círculo virtuoso que había entre aumento de productividad y aumento de los salarios. Y eso es algo que después de la Segunda Guerra Mundial se mantiene durante 30 años o así. Pero llega un momento luego en que los salarios la productividad se desboca y los salarios se mantienen estancados. Ahí es cuando las clases medias empiezan a sufrir. Y al sufrir las clases medias, que es lo que está pasando ahora, sufre la democracia también. Y empiezan los populismos. De acuerdo. O sea, que mejor sí como algo incipiente en 2008 o alrededores y luego ya te entiendo. Vale, o sea, estamos en el fin de una área geopolítica. Mira, hay una frase de Walesa, o Wałęsa, como dicen los polacos, que decía que con un acuario se puede hacer una estupenda sopa de pescado. Y tenemos un acuario que es el orden internacional, con esas reglas, con esos organizaciones internacionales. Pero ya pues están funcionando a medias y están los peces, están viejos, están cortos. Pero bueno, están ahí en el acuario, ¿no? Con una sopa de pescado no puedes hacer un acuario. Entonces ahora habrá que, si esto se come, nos comemos los pescados que teníamos, es decir, deshacemos este orden, iremos a un cierto desorden durante un plazo de tiempo hasta que surja un nuevo orden, que no sabemos cómo será bipolar, multipolar, no será ciertamente, en fin, como ha sido hasta ahora, pero algo habrá que hacer, ¿no? Y cuando esto sucede, estás el fin de una época y el principio de otra, la antigua no acaba de desaparecer y la nueva no acaba de nacer, es lo que se llama la época de los monstruos. Y es lo que estamos en este momento, una época de incertidumbre, donde todo cambia muy deprisa, no sabemos lo que hace la inteligencia artificial, la encíclica del Papa, ¿no? Denunciando los peligros de la inteligencia artificial desatada y deshumanizada, y eso nos lleva a un mundo, pues a corto plazo, más complicado y más incómodo. Y son estos monstruos de los que hablas, esas piezas, ¿no? De egos realmente que tenemos hoy en día. Yo te voy a hacer una pregunta en esa línea, Jorge. Las grandes decisiones, pongamos un caso, tú eres un presidente y quieres contratar al médico o presidente de un país. ¿Por qué utilizan a gente de inteligencia para que esas reuniones se gesten y no utilizan a gente de su equipo para que se... Bueno, no tome como ejemplo a Donald Trump, ¿no? Porque no es un ejemplo. No, a las reuniones entre jefes de Estado normalmente las lleva a cabo siempre, las organiza y las prepara el servicio diplomático
que para eso está el Ministerio de Asuntos Exteriores y para eso están los embajadores. Pues se hacen por esa vía. Vale. Cuando las relaciones no funcionan, es entonces cuando se recurre a los servicios de inteligencia. Es decir, cuando Hamas, por ejemplo, de Israel se están tirando bombas unos a otros, son los servicios de inteligencia los que se encuentran en Qatar, porque ellos no se hablan. Cuando nosotros tuvimos el problema de Perejil con Marruecos, cuando el gobierno de España no se hablaba con el gobierno de Marruecos, los servicios de inteligencia se hablaban todos los días. De acuerdo, mediaban para que se diera Intentando superar dificultades. Entiendo. Pero si funciona el diálogo político normal, lo normal es que lo hagan los diplomáticos, que para eso están. Efectivamente. Sí, no, que están en cartera y oye, que tienen que ganarse su sueldo también, ¿no? Claro. Todas las embajadas, Jorge, ya pasamos a hablar de libro, todas las embajadas tienen una agregada de inteligencia. Obviamente no sale de inteligencia, no pasa por cultura, pasa por otros departamentos o así. Son foros distintos. Las embajadas, no todas, pero las más importantes sí tienen un delegado de inteligencia que forma parte del equipo de la embajada y que está acreditado como tal ante el servicio de inteligencia local. De acuerdo. Es decir, está acreditado como agregado, que puede ponerse un nombre, agregado de información, o agregado de prensa, o agregado adjunto de cultura, normalmente consejero de seguridad, por ejemplo. Pero esos están acreditados ante el servicio local. Es decir, en Estados Unidos hay un equipo de CNI que está acreditado ante la CIA. De acuerdo. Y hay un equipo de la CIA que está en Madrid funcionando y acreditado ante el CNI. ¿Vale? Luego, aparte de eso, hay otros países en los que no hay. Pues si yo me pregunto, Bangladesh, ¿hay gente del CNI en Bangladesh? Creo que no es un secreto pensando que no hay. No lo sé, a lo mejor sí lo hay en este momento, en mi época no lo había. Tú que estás tan conectado hoy en día, el CNI, ¿dónde necesita que se envíe gente? Bueno, a donde tenemos intereses. ¿Y ahora hay una demanda especial a un sitio? Yo creo que sí, nuestros intereses son siempre los mismos, todo el ámbito mediterráneo, Europa ciertamente, y América ha cambiado. No, y creo que América Latina, al fachado occidental de África, es muy importante para que está bien. Y ahora que Estados Unidos está comiendo parte del pastel, o que de toda la vertiente iberoamericana, que Rusia en algunos países, no en todos, pero en algunos. Lo que ha hecho este hombre es una de las características del mundo que están viviendo desde este fin de una área geopolítica, es que vuelven las esferas de influencia. Los rusos quieren Ucrania, los chinos quieren el mar del sur de China, quieren Taiwán, los americanos lo que quieren lo que ellos llaman el hemisferio occidental. Y eso han hecho revivir la doctrina Monroe, que es del año 1823, si no me equivoco, y con lo que llaman doctrina Donroe, por Donald. Y la doctrina Donroe quiere decir que en el continente americano, los americanos quieren garantizarse que no tienen problemas de seguridad, que no tienen problemas de inmigración y que tienen acceso preferente a los recursos naturales, lo que implica la exclusión de otros. ¿Vale? Okay. Entonces ahí efectivamente hay un problema, ¿no? Los chinos están invirtiendo mucho en América Latina y eso preocupa a los americanos. Los americanos pues quieren desplazarlos. Cuando llegó hace un año, los americanos descubrieron que el canal de Panamá, que hasta hace muy poco tiempo Carter lo devolvió a Panamá, hasta hace muy poco tiempo había sido un territorio norteamericano y controlado por los norteamericanos, pues han descubierto que el puerto de entrada y de salida estaban controlados por chinos. Entonces se han dado cuenta de que aquello era un peligro muy importante, porque no había comercio de transporte y de publicación esencial para ellos, y lo que han hecho ha sido obligar a los canadienses a echar a los chinos y a poner otras empresas en los puertos de entrada y salida del canal de Panamá, ¿no? Y eso forma parte de esa doctrina donde los americanos quieren tener acceso preferente a los petroleros. Eso implica, estamos hablando del cobre de Chile, estamos hablando del petróleo de México, del petróleo de Venezuela, estamos hablando, en fin, es complicado. Bien, pues la veo. Sí, no es un mapa ahora que no queda tan claro, ¿no? Pero que Rusia hace de una parte. Israel, por ejemplo, en el caso de, lo comentábamos antes, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, se ha dado un paso atrás, parece que no tiene ningún tipo de interés ahora. Dios le prometió a Abraham la tierra prometida, ¿no? Ajá. Y habla ahora de los acuerdos de Abraham, que hace 2 años. Sí. Esos acuerdos realmente todo el mundo ya sabía desde el principio que no tenían ningún tipo de seriedad, ¿no? Bueno, pero se hicieron, ¿no? Trump, al final de su primer mandato, le dijo a una serie de países: ¿sabes qué queréis a cambio de hacer relaciones con Israel? Y Marruecos le pidió Sara. Marruecos lo botó la mano. Emiratos, ahí sí, sí, algo que Sudán, un ecologamiento, y pidieron levantar, y yo pedí una cosa, otro pidió otra, y Marruecos dijo: yo quiero el SAR, y yo no sé si Trump sabía muy bien dónde estaba el SAR, y dijo: pues estupendo, autonomía, apoyo tu plan de autonomía para el SAR acumulado.
más seria, realista y creíble, fíjate que es lo que es. Pero ahora estaba intentando, ayer hice un llamamiento, incluso estos últimos días he hecho un llamamiento para que dentro de las conversaciones que está teniendo para llegar a un acuerdo que le permita salir airoso del lío que se ha metido en Irán, está pidiendo a los países árabes otra vez que hagan relaciones con Israel. Cosa que en este momento me parece absolutamente imposible, de otras razones, porque Israel está apareciendo como el país más fuerte de la zona. Y eso es jugado. Sí, pero eso no le gusta a los demás árabes. Ya. Es decir, no están dispuestos a aceptar, Turquía no está dispuesto, Pakistán no está dispuesto, Egipto no está dispuesto, Arabia Saudí no está dispuesto a aceptar que el hegemón, el gran poder de la zona sea Israel. Ahora aquí está esta guerra, lo que va a hacer va a ser obligar a repensar todas las estructuras de seguridad políticas, un reordenamiento geopolítico en la región de Oriente Medio. Y los países de la región no quieren que eso pase por una preeminencia de Israel, sino que habrá que buscar un reordenamiento en el que participen, pues como digo, estos países que acabo de decir, Turquía, Arabia Saudí, Egipto, el mismo Irán, habrá que contar con él, quizá Pakistán. Y entre estos países, pues reorganizar un poco un modelo de seguridad y de organización geopolítica para la zona. Hay tanto paralelismo como puede parecer cuando en 2003, en el caso de Irán, ¿no? Cuando hubo, bueno, todo el tema de... Entonces en ese momento estabas en el centro, ¿no? Que nos hablaba de la intención del trío de las Azores, de que había armas de destrucción masiva y demás. ¿Hay muchos paralelismos con lo que ha pasado en Irán? ¿O no? A nivel de creación de... No, yo por ejemplo el centro, y lo dije en una conferencia pública, la única conferencia que yo hice fue en la Casa de América. Pero vosotros existís, claro, pero... Es decir, yo dije que no veíamos, que no decía que no la estuviera o que no quisiera tener, es decir, que yo con mis medios no estaba siendo capaz de comprobar que existiera. Y yo tenía medios muy buenos, suelo decir, pero no podía decir que las tuviera, ni consecuencia. Yo sé que eso no le gustaba al gobierno, pero mi deber no es decir lo que le gusta al gobierno, sino lo que es que no es verdad. Perdona, Jorge, que te corte. Esos medios, entonces, se puede decir algo de algo muy concreto que es. Esa pedida es lo que quieras, tengo medios y gente sobre el terreno. Pero aparte de eso, y veía lo que pasaba. Y no podía decir que esta gente tuviera esas armas de destrucción masiva. Pero los americanos, por las razones que fueran, decidieron que aquello les interesaba hacerlo y se intentaron, creo yo, aquello. Porque yo no puedo creer que ellos tuvieran garantías de que eso existía cuando yo, más limitadamente, no podía terminar. Por fin, ellos tienen muchos más medios que yo. Yo, sin embargo, siempre dije lo mismo y además eso se filtró. Con un informe mío se filtró a la prensa y apareció en El País también diciendo eso, ¿no? Que el CNI no dice que... No dice que el país lo filtró para en aquel momento criticar al gobierno, ¿no? Pero lo cierto es que no. En este caso yo creo que lo que ha pasado es que Israel le ha vendido una moto a Estados Unidos, le ha dicho, vamos a ver, podemos descabezar al régimen iraní, podemos hacer cambiar el régimen, hay unas manifestaciones de protesta, los iraníes están hartos de los ayatolás, vamos a aprovechar este momento. Irán está más débil que nunca, ha perdido el apoyo de Hezbollah, ha perdido el apoyo del régimen de Bashar al-Assad en Siria. El año pasado le dimos una pasada también buena a bombardeos, ¿verdad?, de Estados Unidos e Israel. Aprovechemos este momento para acabar con el régimen. Y Trump se lo creyó, en contra de sus asesores más próximos, desde el vicepresidente hasta el secretario de Estado, que decían que no lo hiciera. Y los objetivos de ambos eran totalmente... Y encima los objetivos de Israel estaban muy claros, los de Estados Unidos nunca han estado claros. Israel tenía una... Precisamente nunca han estado claros. Israel quiere acabar con el régimen iraní hasta la última gota de sangre americana. Y los intereses de Estados Unidos pues no son necesariamente el mismo que Israel, y eso lo están viendo ahora. ¿Israel en qué se basa religiosamente para cómo? O sea, es una cosa que te lo quiero preguntar porque religiosamente, ¿en qué se basa Israel para cometer estos ataques, ¿no? Por ejemplo, Israel, la presencia de la tierra prometida, de Canaán... No, vamos a ver. El problema no es el problema, no. El problema es que Israel y palestinos no están siendo capaces de compartir, lo digo aquí en este libro, que habla de eso precisamente, del conflicto entre palestinos e israelíes, ¿no? Sobre todo en Cisjordania, que se habla menos que de Gaza, aunque esto empieza con un atentado en Gaza, ¿no? El problema grave es que israelíes y palestinos no están siendo capaces desde la época de la Biblia
de compartir la tierra en la que vive. Acuérdate, Goliat era palestino y David era israelí. Correcto, en aquella época ellos se llevaban a pedradas, y se llevaban mal en aquella época. Entonces, y siguen sin ser capaces de compartir la tierra. Que esto no es un problema ni religioso, ni es un problema político, es un problema por la tierra, esencialmente. Y mientras eso no se resuelva, el problema palestino vamos a ver, envenena todo Oriente Medio. ¿Por qué Irán está abocado a la destrucción de Israel? Yo he ido muchas veces allá, muchísimas veces he tenido que ir allá, y es un país espectacular y maravilloso con un régimen impresentable, pero en la puerta del hotel donde yo estaba había un reportable de madera muy grande con un soldado israelí con el escudo en la estrella de David en el casco, y como le decía, Israel must be destroyed. Para que me hubiera dudas, hay que destruir Israel. ¿Por qué? Hasta bienvenida. Porque una de las señas de identidad de la República Islámica, desde el año 79, con Khomeini, es decir, el Estado de Israel no existe, es ilegal. No hablamos de Estado de Israel, no reconocemos que exista, hablamos de la entidad sionista. La entidad sionista es el enemigo, porque se ha asentado sobre la tierra de nuestros hermanos palestinos. Si no hubiera problema entre Palestina, los iraníes serían amigos de los israelíes, y probablemente los saudíes también, y todos tendrían una relación cordial. Pero como el problema palestino no se ha resuelto, con una serie de palestinos que fueron expulsados de sus casas en la Nakba, ¿no?, la gran tragedia cuando se creó el Estado de Israel, ese problema exige una solución. Y mientras no haya una solución, digo yo, no habrá seguridad para Israel mientras no haya justicia para los palestinos. Así de claro. Difícil solución. Eso lo pongo también lo resería yo al principio. Sí. Ahora entraremos a hablar del libro y de Mallorca, el lugar donde nos encontramos ahora con Jorge Zayar. Y las dos últimas, Jorge, si te parece bien, antes de pasar al libro, hay un secuestro de una persona, por ejemplo, ¿no? ¿El CNI paga a los secuestradores para liberar a la gente? En principio no. En principio. En principio no. En principio no debe pagarlos porque no puede tampoco, ¿no? Porque todo lo que estás animando es a que otros te secuestren nada más para seguir ganando dinero. De acuerdo. O sea, aunque se haga no trasciende, obviamente. Se buscan otras soluciones. De acuerdo. Una herramienta que dio polémica hace unos años, ¿no? El caso de Pegasus, la herramienta de captación masiva de información, si se puede decir así. Sí. ¿Qué es la diferencia de otras herramientas, por ejemplo? Pues que es más potente y que es más eficaz. Es más eficaz y disimula mejor el origen del ataque. Digamos que a mí lo que me sorprende no es que se haya producido el ataque, se produjo también en Francia, pero los franceses reaccionaron de forma airada y provocaron una crisis tanto con Israel como con Marruecos. Y aquí, en cambio, no se investigó apenas. ¿Hay controles reales judiciales antes de, por ejemplo, ponerlo en marcha hoy en día? ¿De qué? De Pegasus. Depende de quién lo use, si usa Marruecos o usa Israel. Ok. Si lo quiere usar el Centro de Inteligencia en España, sí. Vale. En la línea de lo que me comentabas anteriormente. El centro para utilizar una herramienta así tiene que pedir permiso web y usted tiene que autorizarlo. Pero si es un servicio extranjero que no actúa en España de acuerdo con la legislación española, aparte de que no hace falta tampoco traer la herramienta necesariamente a España, que puede captar desde fuera. Vale, ¿qué más? Entonces, cuando pides de café de todo. No hace falta que estés en la casa de la comunicación. Vale, sé que la canción puede ir a otro lado. Pero es muy difícil rastrear el origen si no hay colaboración. Y en el caso de España, a mí me extraña, pero no he visto un interés grande por parte del gobierno en perseguir el origen de este problema, ¿no? Porque lo que efectivamente parece es que tanto el teléfono del presidente del gobierno como el del ministro de Defensa, o el ministro o la ministra de Defensa, el ministro de Agricultura, que fue el antiguo embajador en Marruecos, fueron el ministro de Asuntos Exteriores, fueron intervenidos, ¿no? O hackeados por Pegasus. ¿De dónde procedían? ¿Procedía de Marruecos? ¿Procedía de Israel? ¿Procedía de un tercer país? ¿O se sabe? ¿Para Jorge de Faera? No sé lo que Y alguna idea, dos opciones, sí, el público dejarte. Nada por ahí. Nada, cuando salga de que se sepa que lo digan y si quieren saberlo. Yo tengo mi idea, pero no es como para. De acuerdo. Entonces, sin pruebas no soy partidario de sacar nada. De sacar nada. Pez Negro, estamos en Mallorca. La novela la adquirí ayer. Va a ser mi lectura de esta semana, te lo prometo. Mira, verás cómo te engancha. ¿Por qué? Porque engancha porque es un thriller
trepidante en algún momento. Y por lo que me dice la gente me dice que sí, que te engancha, que lo vas a vivir con ella. Y además te ayuda a entender un poco el problema de Oriente Medio, ¿no? Porque yo aprovecho. Yo empecé esto con una historia de amor entre una israelí judía y un israelí palestino, porque hay israelíes palestinos. Sí, pues que se llaman a los árabes Israel-Palestino, ¿no? Tú lo dices en el libro con un guioncito, lo pones. Que no tienen ciudadanía plena, que no, bueno, tienen ciudadanía israelí, pero bueno, no hacen el servicio militar y no, son tratados con desconfianza, ¿no? ¿Con quién comulgan? ¿Qué es? Ellos son israelíes, pero son musulmanes. Okay. Y su corazoncito es palestino. Pero tienen ciudadanía de Israel porque estaban en Jerusalén, por ejemplo, cuando Jerusalén fue conquistada y ocupada en la guerra del 67 por las tropas israelíes. Y los palestinos que vivían allí se encontraron con que de repente su ciudad ya no era palestina, sino que era israelí. Entiendo. Salvando las distancias, obviamente. Serían diplomáticos, no serían políticos, ¿no? En el sentido de saberse manejar en todas las latitudes. Son ciudadanos de un poco de segunda, ¿no? Y lo que son de tercera, las personas que viven en la Cisjordania ocupada, ¿no? Que no tienen ni los mismos, en fin, no votan para empezar, pero tampoco tienen los mismos servicios sanitarios o de transportes o de educación o de lo que sea. Sí. No, pero es más ideológicamente, ¿no? En el sentido ideológicamente, ¿no? De no posicionarse de una forma tan... No, los palestinos israelíes, su corazón claramente es palestino. Y ahí lo que explico en el libro es que tiene el corazón partido, ¿no? Porque por una parte son israelíes, comprenden que Israel pues es un país pequeño. Israel es como Murcia, rodeado de ¿A nivel de tamaño te refieres? Sí, claro, rodeado de un océano de árabes musulmanes, ¿no? Entonces los israelíes saben que pueden ganar muchas guerras, porque si pierden una batalla pueden desaparecer. Y son una tribu en pie de guerra, como digo yo, ¿no? Y entonces desconfían de todo, ¿no? Y en este momento lo que no quieren es un Estado palestino. Y los palestinos quieren tener su Estado, porque dicen, oiga, ustedes han venido aquí, se han instalado en nuestro territorio, bueno, de acuerdo, se han quedado con una parte de él, no lo aceptamos, en el año 49 hicimos una guerra, hemos perdido un montón de guerras desde entonces, pero vamos a ver si llegamos a un acuerdo ahora. Ningún israelí quiere un Estado palestino ahora. Primero porque el lugar donde se podría establecer el Estado palestino, que es Cisjordania, es como un queso de metal, está lleno de asentamientos, y con este gobierno ultranacionalista que hay en Israel, pues más todavía, se están creando todos los días nuevos asentamientos, con lo cual cada vez queda menos tierra para un eventual Estado palestino. Pero es que además desconfían de que ese Estado palestino sería un peligro constante para Israel. Hoy en día el 90% de la población de Israel no quiere un Estado palestino. Esa es la realidad. ¿Tú qué opinas, Jorge? Te lo digo porque el otro día hablaba con un médico que ha estado en la primera línea de Gaza y dice, es que nunca he conocido a un ciudadano palestino con esa bondad. Y ha viajado, hasta en África, ha estado en Asia, ha estado en América, por todos sitios, ¿no? Todos los continentes. Me decía, esa bondad que tiene, no sé qué piensas tú, pero dice, no le he visto para buen agudo con otras sociedades. Al ciudadano de a pie palestino, ¿no? No lo sé, no, yo no creo ni que sean mejores ni que sean peores. Yo creo que en fin, todo el mundo lo que quiere es lo mismo, ¿no? Que esté en una vida digna, poder comer, poder dar seguridad a tus hijos, poder tener una vivienda, poder darles estudios. Todo el mundo quiere lo mismo, en definitiva, ¿no? Y eso quiere la gente de Bangladesh y la gente de Palestina y la gente de Bolivia, ¿no? Yo no creo que sean ni mejores ni peores que otra gente. Creo que son gente en este momento que lo están pasando particularmente mal, sobre todo los de Gaza. Pero fíjate que Gaza, en Mallorca tenemos 200 habitantes por kilómetro cuadrado, bastante más que en Aldeísur. En Gaza eran 5.000 por kilómetro cuadrado. En este momento, que toda la población está amontonada en la zona sur, en un tercio del territorio, debe ser 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es como Manhattan. ¿Cómo vive eso? La gente esa lo está pasando muy mal. Yo no sé si son mejores o peores, si son buenos o malos. Los israelíes te dirán, no deben ser muy buenos cuando votaron a Hamas. Eso es lo que más se quedaría. Hamas se sufrió la transformación, ¿no? Porque inicialmente no empezó como un grupo terrorista, si no me equivoco, ¿no? Bueno, Hamas fue una creación de Israel. Yo recuerdo hace muchos años... Se puede viajar, ¿no? Yo era amigo. Conocía mucho al príncipe heredero de Jordania. Y cuando iba por allí me recibía, me llamaba y iba a la ciudad real de allí. Y me acuerdo que me lo dijo hace muchos años. Estos israelíes están locos para cegar la hierba bajo los pies de la OLP de Arafat. Están fomentando la creación de un partido islamista. Esto más. Los americanos hicieron lo mismo en Afganistán para echar a los rusos y luego se encontraron con todo el problema de los talibanes.
Sí, luego se lo veo patata y he hecho la fama mía. Es decir, es jugar con fuego, el aprendiz del brujo, ¿no? Que te sale mal el experimento. Ese brujo de Yadas me hace pensar, ahora que estamos hablando de Petero y de las influencias que hay tuyas, ¿no? Por ejemplo, Mallorca en tu vida obviamente es una... Claro, yo aquí yo soy en Mallorca. En Mallorca. Mallorca es un sitio donde el espionaje ha dado mucho... No sé si o no. No, Mallorca es un sitio muy agradable para vivir. Pero es un homenaje que le quería a la isla. ¿O? Pero no es lo que pudo ser Berlín en un momento o Viena en otro, Damasco en este momento, que son centros de espionaje ahora como muy atractivos, ¿no? Sí. Mallorca no para nada, afortunadamente, es un lugar muy tranquilo, donde los espías supongo que vienen, pero vienen a descansar y a pasarlo bien. Si conocí en el libro, yo juego con que hay un encuentro que tiene lugar en Mallorca, que es el que les saca toda la trama. Hablamos sobre eso. Y esta semana yo Pero no voy a reventar el libro. No, hay mucho menos, ¿no? El libro hay una reunión en un bar en el Club de Mar, precisamente en un árabe de estos ricos que viene por aquí. Ya tengo José. Se da una fiesta a bordo y en esa fiesta, bueno, por un incidente pequeño, pero ese incidente pequeño lleva a descubrir que había allí una persona que no debía estar. Y a partir de ahí, el CNI entra en marcha y, en fin, empieza a seguir la pista de un terrorista que resulta pues, que en fin, acaba teniendo que pedir ayuda al Mossad, a la CIA, pero se complican mucho con atentados, en fin, y con cosas que pasan, pero no quiero destriparlo. Lo que pasa es que, vamos a ver, uno que es una su circunstancia, eso lo decía Ortega hace tantos años, uno está liadísimo. Yo no hubiera podido escribir nunca este libro, ni uno de los anteriores, que tiene unos personajes, no hubiera podido escribirlo si no hubiera tenido la trayectoria personal que he tenido. Es decir, yo he sido 8 años director general para asuntos del Oriente Medio en exteriores, 8 años, por la época de Goya. He estado con en todos los palacios, he estado con los reyes, con los sultanes, he estado con los presidentes, con los primeros ministros de Israel, con 4 o 5, pero también he estado en campamentos de refugiados. También he visto cómo viven la pobre gente, ¿verdad?, repulsados en sus hogares. Entonces, sé cómo funciona un servicio de inteligencia, sé las relaciones que tienen entre ellos. Entonces yo creo que aquí hay 3 niveles, ¿no? Por una parte hay un nivel que es la pura ficción, pero esa pura ficción se proyecta sobre una pantalla que es mi experiencia personal, mi conocimiento personal de cómo es la realidad, y eso hace que la ficción sea creíble, porque claro, la hago creíble porque lo que cuento puede pasar. Y luego un tercer telón de fondo que es una realidad, que es la situación en Oriente Medio. Es decir, que hay como 3 niveles. Entre la ficción, lo que hace verosímil la ficción, que es mi conocimiento. Mira, hay un novelista que se llama Wilbur Smith. Wilbur Smith era un señor de Zimbabue, que antes era Rhodesia antiguamente. Y en los años 40 o 50, yo que se acaba de los 100 años, fue a Londres con una novela que había escrito. Y el editor le dijo: mire, joven, tiene usted buena pluma, pero escriba de lo que sabe. Y entonces volvió a Zimbabue y escribió un libro sobre caza de leones, que porque sabía mucho, porque había hecho toda su vida. El libro fue un éxito. Escriba de lo que sabe. Entonces yo me encuentro cómodo escribiendo sobre una realidad que conozco, que es la realidad de Oriente Medio, la realidad entre israelíes y palestinos, entre los chiitas y los sunitas, entre los laicos y los... ¿Sabes? Lo manejo entre los judíos y los ortodoxos y los que hablan en Jerusalén, en fin, urbanos de las creencias de esa verdad y que no hacen servicio militar. Obviamente, sí. Los ortodoxos. Sí, que hablan de la República Laica de Tel Aviv con desprecio. Desde allí, ¿no? Pues ese mundo lo conozco y lo he vivido y eso es el proyecto ahí. E intento también aprovechar para explicar un poco cuál es el problema. Es decir, que si uno lee este libro, no solo te tienes una ficción que te entretiene, sino que yo creo que acabas entendiendo un poco mejor el problema tan tremendamente complicado ahí tiene. Son los aspectos que han tenido, es decir, a nivel histórico. Ha sido fiel, entiendo que eso sí. Yo leeré y luego lo comentado con la serie. Claro, no, la historia, esto empieza con el intento terrorista de Hamas y los chicos que estaban bailando en una fiesta rave en el desierto, ¿no?, al lado de la frontera. Me gusta esa imagen, ¿no? Esa claro, empieza la disyuntiva. Esto me recuerda, había un escritor rumano, bueno, lo hay, Mircea Cartarescu, sí, que hablaba de la personalidad esquizoide, ¿no? Hablaba de un, si no recuerdo mal, un profesor, por la mañana hacía clase y por la tarde se ponía el disfraz
y empecé a tener una realidad onírica por las calles y creaba verlo, está. Eso estamos hace mucho, entonces, pues, ¿qué Eso cae lo mismo. Esa doble dualidad, ¿no? Bueno, de hecho, Mircea Captarescu, si no recuerdo mal, es mayor caso, Gustavo. No sé, pero Mallorca es un sitio estupendo como para estar, aparte que no es un mundo, yo soy mallorquín, vivo en Mallorca, conozco este mundo y me divierte pues hablar de la gastronomía mallorquina, o hablar de los vinos de Mallorca, o hablar de yo qué sé, de lo bonita de la bahía, ¿no? Claro que sí. Es verdad, yo que he leído Valió la Pena, contabas, tus memorias realmente, ¿no? Sí, puede ser así, ¿no? Hablas de toda tu trayectoria, luego El Anticuario de Teherán, que ya es diferente, ¿no? Porque faltas a la parte de ficción. No, te puede tener lo que cuento son anécdotas de vida diplomáticas. Anécdotas, que es un libro muy entretenido, como es un capítulo corto sobre lo que me ha pasado. Pero aficionado, No, vamos, que sabes, sí. Es muy, todo es auténtico. De acuerdo, pues pensaba que había una parte de ficción. No. Ok. Anticuario de Teherán es todo es auténtico. Vale, pues fíjate yo en la figura. Lo que pasa es que la primera historia, que es auténtica, Sí. da pie a una novela, pero en fin, eso sí es cosa. Vale. Y claro, y decía esa parte más literaria, aficionada tuya, ¿no? Que para mucha gente pues, también es interesante saber. ¿Y a dónde nace, digamos, esa línea tuya de ese giro? Pero yo he escrito los libros también de geopolítica, que tu libro se llama Abrazar el Mundo. Sí, esto Y luego he leído otro que se llama El fin de una era. Fíjate, ahora se habla tanto de que estamos en el fin de una era geopolítica. El fin de una era, que es la guerra de Ucrania, que lo acelera todo, que es un libro que escribí en el año 24. De acuerdo. Hace 2 años. Es decir, yo he escrito... A mí he escrito libros de geopolítica. Me parece más complicada la ficción, me divierte mucho la ficción, pero es más difícil. Pero escribo geopolítica y ya tengo la idea cabeza uno también sobre cómo se está reordenando el mundo como consecuencia de este fin de la era del 45. ¿no? Totalmente, sí, que hablábamos antes, ¿no? El reunión entre Churchill, Roosevelt y... El tercero que me dejó, Stalin. Y está incorrecto, sí. Claro, yo me imagino que tú que has tenido y tienes acceso a tanta información, cuando tú te pones a escribir, ¿no te vas a veces de pensar, decir, oye, puedo estar soltando demasiada información aquí que le está llevando a...? No. Bueno, el teatro le pasa algo. Lo que tienes a veces que controlarte un poco porque tienes tendencia a veces a explicar cosas que te separan de la línea de ficción. Es decir, bueno, esto está pasando en un contexto que es este contexto que es real. Y eso, pues yo creo que a veces tienes que aligerarlo y evitarlo, pero hay que ser consciente de ello, ¿no? Y funciona bien. No, a mí no me preocupa eso, no. Yo creo que si tienes ideas claras, el que haya un telón de fondo verdadero, como es la guerra. Fíjate, yo he escrito 3 novelas. La primera, que se llamaba, ¿cómo se llamaba la primera mía? Espía accidentado. Sí. Esa tiene el telón de fondo el conflicto muy actual entre Israel e Irán. Correcto. La segunda, que se llama Operación Falsa Bandera, tiene como trasfondo el problema del Sahara, aquí al lado. Y la tercera, Pez Negro, tiene como trasfondo el conflicto entre israelíes y palestinos. El fondo de mis novelas es real. Luego hay una ficción que es pura ficción. Lo que pasa es que esa pura ficción, como sé cómo funciona la diplomacia y como sé cómo funcionan los servicios de inteligencia, resulta muy realista. Pero es ficción. Es ficción. Vale. No, y yo creo que la contramontada, ¿no? Y la vimos porque yo creo que es un... Yo te he pedido cabo en el libro, te he perdonado a los personajes históricos que salen por hacerse decir cosas que nunca han pensado. Digo, porque aquí sale Netanyahu, por ejemplo, o sea, nunca he dejado eso, digo, esto no tiene nada que ver con la realidad y entonces les pido disculpas, pero el trasfondo es muy real y es muy creíble por eso. Y eso es lo que lo hace, creo yo, interesante, que es decir, que un jefe de servicio de inteligencia, ex jefe de servicio de inteligencia, escriba novelas de espías, pues no es frecuente. No, me parece fascinante. Y entonces yo creo que eso lo hace interesante, ¿no? Porque proyecta esa vivencia personal sobre un mundo de pura ficción. Jorge Le Carré. Jorge Le Carré, ya quisiera ya. Lo dices aquí, dices, les pido perdón por ponerles en situaciones en las que nunca han estado y hacerles decir lo que nunca han dicho. Lo cual no quiere decir que yo piense que si estuviera en la situación en que yo les coloco, probablemente diría lo que les hago decir. Para que quede claro, ¿no? Que quede claro. Muy bueno. Don Jorge Ensayar, muy bien, muchas gracias, hombre. Ha sido un placer estar con tan grande que hemos tenido. Igualmente. Ahora pasaremos a firmar el libro del programa. Muy bien. Si te parece bien.
Y los tomares una imagen. Ay, claro que sí. Pues yo creo que es 26, 26.